Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, gracias por estar aquí en esta sesión que conmemora toda la producción de Milán Kundera. Como sabemos, recientemente el autor ha muerto y nos ha dejado a la comunidad literaria algo triste, ¿no? Porque no podremos gozar nuevamente de nuevas producciones. Sabemos que ya estuvo bastante mayor y peleaba con enfermedades y nos queda a nosotros como lectores seguir disfrutando el contenido de Kundera, y por eso ha sido esta reunión, para ver, digamos, con nuestra experiencia, con lo que hemos leído, qué tal ha sido Kundera, qué novelas nos han gustado, qué personajes, qué no, qué contenidos filosóficos, históricos, psicológicos, culturales, literarios vemos en Kundera. Y para eso estamos aquí. Quizás esta charla o esta conversación sea de 30 minutos, 40 minutos aproximadamente. Vamos a divagar entre tantas horas que hay, entre personajes, entre historias, para conocer un poquito realmente de lo que hizo Kundera con toda su producción en narrativa. Sin más, profesor, algunas palabras para introducirnos en el mundo de Kundera cuando nos acercamos a él. ¿Cómo fue que hubo ese acercamiento? ¿Cómo llegamos a Kundera? Hola, Yardo. Sí, para conocer a las obras de Milan Kundera, generalmente me baso en el contexto histórico. Es clave conocer el momento histórico que él vivió, la fin de la guerra, luego el periodo de posguerra, la Guerra Fría, y él entonces está en París y cómo cambia una forma de escribir cuando estás en tu patria y luego como eres exiliado. Entonces, en las obras de Kundera hay muchísimo tinte, por supuesto, político, escribe desde un punto de vista de un exiliado, y eso es importante conocerlo a la hora de tocar sus obras, porque hay que conocer el contexto histórico que vivía la Europa del Este, sobre todo con la guerra fría entre el Occidente versus el mundo soviético. Bien, gracias. Yo personalmente me he acercado a él con la ayuda de la literatura, ¿no? Por ejemplo, de cómo construye sus personajes, por qué gana los premios, qué hace que sus obras sean tan atrapantes al principio y hasta el final, y sobre todo la crítica literaria que él mismo ha hecho. Kundera ha mencionado que las buenas novelas eh, son las que mencionan lo que generalmente no se expresa, ¿no? Son lo que no se oculta en la realidad, y yo lo veo en todas sus obras. Siempre podemos ver, por ejemplo, algún elemento sexual muy fuerte, pero después disruptivo en la parte política y finalmente en la parte cultural. O sea, siempre integra muchos aspectos los cuales nos llevan a nosotros a precisarnos, a anotarnos allí y saber de qué está hablando Kundera. Bueno, yo he leído solamente tres obras de Kundera. Tres obras de Kundera: La identidad, La insoportable levedad del ser y La lentitud. Tengo otra que se llama El telón, que es críticas sobre teatro y sobre algunos textos narrativos literarios, pues no la he terminado, y algunos otros artículos que he leído de él. Y finalmente, siempre digo que debo guardar libros para el futuro de Kundera. No quiero acabármelos todos también. Hay uno muy interesante, por ejemplo, los que vemos aquí en la imagen, que la vida está en otra parte. Ya me lo han comentado. La inmortalidad, la ignorancia, el libro de los amores ridículos. Podemos notar entonces que casi sus títulos son muy interesantes, ¿no? Son como temas: la ignorancia, la lentitud. Bueno, esto yo generalmente he leído La lentitud, La despedida, un encuentro y varios artículos sobre estética, arte y sobre todo lo que es el mundo Kish. Eso quizá lo hablemos más tarde. ¿Por qué el mundo Kish dentro de la política, dentro de los totalitarismos?
cómo se ha llegado a un nivel tan bajo en el arte. Gracias a esos artículos podemos quizás hablar algo de él, pero no sé si empezamos inmediatamente la experiencia que hace que uno se acerque a Kundera es, por ejemplo, ¿qué hace que los libros de Kundera se conviertan en verdaderos libros? Lo que pasa es que para que sea un libro, es, según la crítica, es cómo lo interpreta el lector. Un libro se hace un libro, se hace, como ellos llaman, Biblia, porque se interpreta de muchas maneras. Entonces, igual que los libros de Nietzsche, los libros de Nietzsche, cualquiera persona lee una frase de Nietzsche, pero mira lo que dice Nietzsche aquí. Sin embargo, Nietzsche quizás ni pensó decir eso, pero se interpreta de una manera. Y igual ocurre con Kundera. Habla de sexualidad, los grupos o la tendencia del psicoanálisis ve mucho eso en los libros, el erotismo en su obra. Sin embargo, una persona crítico del arte va a ver estética en sus libros. Una persona política va a ver el totalitarismo de esa manera. Una persona con tendencia filosófica existencialista va a ver el problema de la angustia, el ser humano, la nada en eso. Y una persona de un punto de vista sociológico quizás ve el problema sociológico de la ligereza del mundo que vivimos muy acelerado. Entonces, las obras kunderas se convierten en un verdadero clásico, pero que se pueden ver o interpretar de muchos ángulos y eso hace que la obra sea riquísima. Quiero decir, esta obra exclusivamente de arte, esta obra exclusivamente de estética, esta es una crítica política, no. La obra de Kundera te hace reflexionar y por eso que en la lentitud dice que la rapidez no te hace pensar, lo lento te hace pensar. Y eso ya viene a través del filósofo, bueno, el postmoderno Lipovetsky, donde lo ligero versus lo pesado. Entonces, nosotros queremos una vida muy ligera y Kundera critica la ligereza. Y no sé si Erika quiere comentarnos algo, si has leído algo de Kundera, qué te llamó la atención, qué te parece, o seguimos dialogando. Hola, profe. Bueno, de Kundera la verdad no he leído nada, pero sí, como lo dice el profe, pues sí tiene un enfoque parecido al de Nietzsche, que tiene muchas frases que se pueden interpretar de diferentes maneras. Sería muy interesante de leer, la verdad. Por lo que dicen, pues la verdad da mucho de qué imaginar y de qué querer leer. Bien, no sé si comenzamos, profe, con una obra, quizás la más cargada, o usted quiere Bueno, hablar de la yo lentitud, voy a la hablar más de la identidad. lentitud. La lentitud es la obra que para mí, de lo que he leído, me fascinó. Primero que nada, la lentitud, recuerda que Kundera utiliza la literatura como un arma política, o sea, es una arma política la literatura para él, entonces vamos a ver en la lentitud una crítica a la sociedad postmoderna. Por ejemplo, siempre aparece en ese dúo de palabras, por ejemplo, aparece lo lento versus lo pesado. Por ejemplo, lo ligero, lo liviano versus lo rápido. También vemos lo grotesco con lo sublime, porque hay una cantidad de términos que él utiliza con mucha frecuencia. La risa versus la seriedad. Lo concreto versus lo cotidiano. Cuando uno lee La lentitud y otras obras de él, siempre va a encontrar estas palabras parejas. Entonces, en la lentitud, él hace la crítica de que el hombre moderno, posmoderno diríamos, no se detiene a pensar, no reflexiona, no se detiene y no reflexiona. Entonces vivimos un mundo muy ligero, un mundo que todo lo queremos instantáneo y esa idea nos lleva a lo que él sacó de Nietzsche, del nihilismo y sacó también de Albert Camus. Camus habla sobre el absurdo de la vida, el por qué tengo que hacer esto. Y claro, él estaba escribiéndote después de la Segunda Guerra Mundial, te está escribiendo cuando su país es literalmente doblemente atacado o es ocupado por los tanques soviéticos, y entonces él habla de este mundo ligero, una cosa tras de otra, suceso tras de otro,
y nadie se pone a pensar qué está pasando en el país. Y eso es lo que puedo ver a grandes rasgos en la lentitud. Tenemos que tomar un tiempo para pensar, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué esto tengo que repetir? Y sobre todo los eslogans del partido. ¿Por qué tengo que repetir los eslogans del partido? Recuérdate que esta hora la lentitud, y como dije al principio, es un arma política. Entonces, y siempre hablará del partido. Y el partido quizás más adelante hablemos sobre el partido en mayúscula. Bueno, de la lentitud aporto efectivamente la parte histórica que usted ha mencionado. Veo que Kundera cuando va a este castillo, se cree que este fue por una excursión con la esposa. Entonces llega a este castillo es un hotel y este hotel se transfigura y tiene ciertas ficciones para el propio autor y él aquí hace esta obra, ¿no? Donde recuerda que hay un tal conde y hay una vida de nobleza y se manejan ciertas pasiones, ciertas tramas, donde lo contrasta con su actualidad, ¿no? La novela La lentitud inicia cuando él llega a este castillo, a este hotel, y finaliza cuando se desdoblan dos tiempos, como dice usted. Una donde va lo rápido, que lo podemos ver en las portadas del libro, donde hay una moto, un casco, alguien vestido con todo lo que tiene la moto, ¿no? Y también hay alguien con un coche, un señor mayor, con un bigote, con unos anteojos bien bonitos, y se están viendo paralelamente. Y efectivamente se ve que uno va a disfrutar de la velocidad, de la vida rápida, de la vida ligera, y que va a un camino muy largo con mucha velocidad, mientras que el otro se sabe que por estar a caballo, por estar en una carreta, por tener sus lentes, va a ir por un camino muy lento y quizás pueda percibir todo lo que hay en su entorno. Me llama la atención en la lentitud, por supuesto, esos dos ambientes que hay. Yo no sé si en un momento de ficción, si es fantasía, si es surrealismo, pero me parece que hay algo de ficción donde por un momento puedo perderme yo. No sé si estoy en el presente o si estoy en el pasado, y luego de repente quedo yo en un congreso de etnomólogos, me parece. Eh, entonces es interesante también los diálogos que hay. Por supuesto, se evidencian las temáticas propias de Kundera. En la parte política se discute sobre la parte política, sobre la parte filosófica también, la parte sexual también. Lo que me llama la atención es también que los personajes siempre se cuestionan qué están haciendo, qué van a hacer, qué sucede. Y los finales de Kundera siempre son algo interesante, pues, ¿no? Eso es lo que puedo aportar sobre la lentitud. Algo más que me llama la atención es cuando hablaste que tiene tintes, claro que hay mucho tinte filosófico, cae más en el epicurio y los hedonistas, el placer. Constantemente habla del placer, el placer del presente, caemos en un hedonismo de lo más extravagante en la obra, a pesar de que él utiliza muchas ideas de los griegos. Luego lo trata de traer a la realidad, habla de los niños de Somalia, habla de la persona con SIDA, entonces hace un contraste entre lo griego, lo antiguo y lo moderno. Entonces eso es lo que me ha gustado en la lentitud. También me ha gustado que cuando le preguntan a las personas por qué la gente derrocha su tiempo y no piensa en las ideas. Y eso creo que aparece también en la obra de Fahrenheit eh, de, ¿cómo es del autor Braque, de Fahrenheit? Ah, Eh, Bratz. bueno, esa obra de Fahrenheit aparece ese problema de que la persona no se pone a pensar, soy feliz, ¿qué me hace ser feliz? No se cuestiona su realidad. Entonces, una vez más, se entrelaza eso que decía hace un rato, decirle a una obra de ficción, porque aquí aparece lo que es diríamos, una obra distópica, porque se relaciona con Fahrenheit, se relaciona con las ideas de ese mundo utópico de 1984 de Orwell, donde la persona se pone a pensar en por qué estamos aquí, por qué estamos encerrados, por qué seguimos los eslogans del partido, y eso no es un placer. Entonces, la palabra placer la utiliza en ese sentido de hedonismo, ese placer de ver, ese placer
de sentir, ese placer de comprar. Y claro, en la época posmoderna, el placer del consumo, el placer de estar en el hiperconsumo, porque ahora nos convertimos en hiperconsumistas. Entonces, en las obras, en esta la lentitud, constantemente hay diálogo, como dice en el hotel, y se pregunta sobre el bendito tema del placer, el bendito placer, el tema así que, ¿por qué hago esto? ¿Por un placer efímero o el placer es como algo permanente? Me ha fascinado esa parte del placer que aparece en párrafos en la obra. Bueno, más o menos algo de la lentitud. ¿Qué otra obra podemos recordar sobre Kundera? Antes de llegar a la insoportable levedad del ser, que me parece que es la obra máxima de Kundera. Bueno, decir que nosotros hicimos algunas guías para acercarnos a Kundera, por ejemplo, de qué, cómo se construye el momento histórico, qué pesa sobre los personajes, porque todos los personajes en Kundera al principio están cómodos, pero luego llega un momento donde llevan una grande carga que tienen que aliviar, tienen que liberarse de cierta manera, ¿no? Y eso está en todas las obras, casi en todas las maneras, en todas las obras de Kundera. También me ha llamado la atención que trabaja por parejas, también siempre hay parejas en los personajes de Kundera, ¿no? Donde son antagonistas o quizás eh, son uno solo y participan, digamos, de una ideología propia, otro se despliega, otro viaja, otro se queda. Este tema de los personajes me resulta interesante. Hay personajes muy conservadores, otros que son muy totalmente liberales, ¿no? Sí, liberal, no sé cómo es. Eh, Personajes profesionales que podemos ver, son personas que estudian, que saben, y todo esto Kundera lo utiliza para que el lector pueda comprender, digamos, o no, no más bien para que comprenda, sino este es parte del proyecto de Kunderiano, ¿no? Trabajar los personajes de esta manera. Otra parte interesante es ver, como dice usted, siempre incide la política. Siempre incide la política, siempre incide la filosofía, siempre va a estar marcada en el fondo y en obras distintas, pero va a haber filosofía siempre en el fondo. Adelante, profesor, iba a hablarme de una novela usted. Y sí, de la despedida. La despedida me fascina muchísimo. Claro, en la despedida aparecen 8 personas, como dices tú. Aparecen la pareja, aparece la esposa celosa del músico, aparece una persona muy fanfarrona, aparece un rico excéntrico, aparece también un santo moderado. Existe también la víctima de las purgas que se siente en un país extranjero, claro, haciendo recuerdos o pensando en su Praga, que lo sacaron del partido, lo expulsan de su país, está ahora en París, entonces hace una remembranza a ese periodo de la despedida, cuando sales de tu país, ¿qué te lleva? Lleva una carga, pero ¿qué me voy a llevar de mi país? Me llevo todo mi chef, me llevo a mi Praga, dejo mi Praga, entonces, inclusive, ¿te acuerdas de que él comienza a escribir ya en francés? Porque él comenzó a hacer una despedida de todo. Regresó a su país, creo que después de, creo que en el año 2000, 2010, regresa, pero muy encubierto, porque dejar atrás en esta despedida que es muy triste, pasar la frontera en esta obra, habla cuando se deja la frontera, cuando de una forma muy, como dices tú, muy surrealista, se despide de su grupo de amigos, de la vida bohemia que tenía, de la vida intelectual, de la vida de placer también, de las noches con sus amigos, etcétera, etcétera, en esa telaraña que vivía. Luego, la parte, como dices tú, al final, la despedida es muy triste. ¿Y a quién dejamos atrás? Dejamos atrás a nuestros amigos, a nuestra patria, y ahora soy extranjero y veo la realidad desde otro ángulo, la veo ahora como un exiliado. Y eso es, me gusta esta obra que al final me hace reír, pero al final me hace también pensar cuando dejas atrás tu país, cuando eres, no tienes una patria, cuando tienes una nueva cultura, una nueva lengua y tienes un nuevo grupo social al cual acoplar. Pues la despedida me fascinó y te va a hacer llorar porque nosotros no estamos preparados para dejar las cosas, porque nos apoderamos las cosas porque nos pertenecen y lo que me pertenece yo me lo quiero llevar, pero no me puedo llevar nada. Así como le pasó a Benjamin Walter cuando sale de Berlín,
lo están persiguiendo los nazis, se llevó en su baúl miles de libros. Llega a París, llegan los nazis a París, tiene que irse para Barcelona, dejó miles de libros. Entonces, llega entonces Francisco Franco al poder en España, viene la persecución, cierra la frontera, entonces, ¿qué me llevo? Dice Benjamín. Entonces, cuando es así, ¿qué te vas a llevar? Recuerdos. Gracias, a Edgardo, adelante. Escuchándolo respecto a los personajes que viaja, en la literatura es muy recurrente la figura del héroe trágico, ¿no? El héroe que padece, digamos, lucha con los dioses. Viene muy grecolatino esto, ¿no? Hay cierta lucha con los dioses, pero este héroe trágico tiene que descender para después tener gloria y precisamente enfrenta lo que usted ha dicho desde un punto de vista muy moderno, donde uno es extranjero, donde no puede regresar a su patria porque ha sido totalmente exiliado. eh, es algo que se puede decir que transmite la literatura, ¿no? Que nosotros podremos ser estos viajeros que siempre buscamos un lugar, buscamos un espacio, se contraponen, digamos, en este tránsito que hacemos si abandonamos a nuestra familia, si contenemos o mantenemos nuestros ideales, si buscamos un nuevo propósito. Y esto va a estar muy enmarcado en las obras de Kundera. De hecho, la próxima que quiero leer trata sobre dos parejas muy mayores ya que tienen que dejar todo y regresan y vuelven y bueno, ahí se ven muchas temáticas, por ejemplo, migratorias y sobre todo la idea esta, ¿no? De que nosotros transitamos como humanos y tenemos que buscar un lugar, un propósito, abandonar o mantener ciertas ideas. Yo quiero comentarles algo sobre la obra La Identidad, ¿no? La Identidad. Es una obra muy interesante si podemos ver lo que usted ha mencionado en la despedida. Quizás en la identidad nos aproximamos un poquito más a estos conflictos amorosos que hay. Estos conflictos amorosos que hay porque es una pareja, ¿no? Se llama Jean y Chantal. Son una pareja bien sólida hasta que después del pasar del tiempo se cuestionan, digamos, ciertas verdades. Por ejemplo, que el tiempo ha pasado y Chantal expresa como una inquietud muy normal, le dice a Jan que ya nadie más la mira, nadie más la percibe o expresa la atención de otra persona. Entonces, lo que hace Jan es mandarle cartas como si fuera un espía y decirle cosas de la vida, ¿no? Su propio esposo mandándole cartas para que ella tenga, digamos, o recobre cierta energía, que lo hace, por cierto, que lo hace dentro de la obra. Chantal, después de esas cartas, se vuelve como más vívida, disfruta más, sonríe, camina, se desplaza más, habla un poco más, algo totalmente de nuestra condición humana, ¿no? Tan compleja, tan valiosa, donde primero nos hacemos o pensamos sobre en qué situación estamos. Creo que algo que nos aburre a nosotros es estar muy estático, me parece, ¿no? Totalmente, me da esa impresión con esta obra, de estar muy estático y también idealizar, por ejemplo, una relación donde se mantenga estático con a pasar del tiempo y Kundera lo manifiesta aquí. Lo que hace Kundera aquí en esta obra es enfocar algo, ¿no? Por ejemplo, la traición, porque eh, el esposo tiene dos figuras, ¿no? Una del esposo y la otra del espía, ¿no? Del espía. Por supuesto, aquí se mezcla la ficción también. A veces no sé si es algo real, si es algo que está solamente en idea de Chantal, pero lo cierto es que Chantal le esconde las cartas a Jan en la almohada, se las esconde, él se entera y ya luego viene una discusión, ¿no? De quién fue que traicionó a quién, ¿no? Si yo fui el primero porque escribí la carta o yo porque escondí las cartas debajo de la almohada y nunca te comenté, ¿no? Entonces, aquí se va a evidenciar esa problemática amorosa que hay y que necesitamos prestarle atención, digamos, muchos han escrito sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el amor líquido, no sé si se acuerda, el tema del amor,
vienen las implicaciones del amor también. Podemos citar a Lewis con Cuatro Amores. Podemos citar también, por supuesto, a Lipovetsky, por ejemplo, cómo se manejan las relaciones de hoy, la parte amorosa. Y algo del pasar del tiempo. Nosotros, me parece que siempre devenimos, ¿no? Siempre estamos construyéndonos, siempre estamos participando de nuevos escenarios, no somos ese hombre que está en el mismo río dos veces, no, no es el mismo río ni es la misma agua tampoco, entonces somos diferentes. Adelante, profesor, creo que usted leyó esta obra también, ¿no? Ah, no, no la leí, leí fue un encuentro. Este creo que lo leíste también, un encuentro buenísimo porque aquí dice, un encuentro son sus reflexiones y recuerdos, claro, temas existenciales y estéticos. Y en esta obra, por ejemplo, hace una remembranza de cómica, por supuesto, del idiota de Dostoyevsky. También habla de su gran amigo Philip Roth. Conocemos hoy muchas las obras de Roth y de Kundera gracias a su amistad, su entrevista que le hicieron. Entonces, la obra se llama El profesor del deseo, una obra interesantísima. Y me voy a centrar también en la amistad que mantuvo con García Márquez, ya que hace un comentario sobre 100 años de soledad. Sin embargo, la obra al final toma un tinte mucho más político y se centra después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió en Italia, sobre todo en Italia, claro, los checos, Rumanía, Bulgaria, todo lo que pasó en Europa del Este, pero se centra en un libro que es un clásico y aquí comienza a hablar muchísimo de el italiano, era de izquierda más o menos, era un periodista. El libro se llama La piel de, aquí tengo el nombre, que es un clásico que hay que leer, y que siempre Curcio, Curcio Malaparte. La piel es un libro buenísimo, igual que Caput, otro libro que es un clásico para entender y comprender lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los partisanos? ¿Qué pasó con los partidos nacionalistas? ¿Qué pasó con los soviéticos? ¿Qué pasó con el grupo de la izquierda? ¿Qué pasó entonces con el grupo, entre comillas, de la derecha en Italia, en los países ocupados también por la Unión Soviética, ahora en Praga? Y eso aparece aquí en este libro. Es una reflexión. La piel, es horrible lo que pasó con los partisanos, lo que pasó con los nacionalistas también, cuando los soviéticos llegan allá en Praga en el 68, cuando llegan también, llegaron inmediatamente a Polonia, toman control de los grupos nacionalistas que literalmente a todo disidente, a todo que no era afiliado al Partido Comunista, los mataba. Entonces el libro es desgarrador, la piel que aparece en este libro se llama El Encuentro, un encuentro, es un libro, pero cita muchísimo a Curcio, siempre es difícil mencionarlo, Mala, déjame mencionártelo bien, porque es Curcio Malaparte, un escritor italiano, periodista muy bueno, que esto nos ayuda a entender también un libro que se publicó recientemente, se llama Ruta de Escape, o lo que también se llaman esto, la Ruta de la Rata, cómo los nazis salen de Europa del Este, salen de Austria, salen de Alemania, vía el Vaticano para Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, a través de la Cruz Roja. Entonces, allí aparece Curcio Malaparte, que se encontró, habló, entrevistó y escribió sobre Otto Wachter, que era un nazi austriaco, que muere en el Vaticano, pero todavía no se sabe si fue envenenado por los soviéticos, si la compañía esta de espionaje norteamericano lo envenena. Entonces, todo esto lo menciona Kundera en este libro, se llama Un Encuentro. O sea, cuando vas a leer a Kundera Un Encuentro, tienes que estar empapado. ¿Qué pasó en Europa del Este hasta la década del 70 y el 80? Interesantísimo esto, conocer el contexto histórico para gozarse, literalmente tener un placer estético sobre una obra de Milán Kundera. Bien, voy a entonces a comentar sobre
La insoportable levedad del ser, que me parece que es la novela máxima de Kundera, porque tiene todos los elementos o tiene mayor peso en la parte filosófica, me parece, ¿no? Demasiado, diría, ¿no? En comparación con otras obras donde quizás le presta más atención a la trama, el tema de la parte del amor o de los viajes. En Insoportable Levedad del Ser, no es así, ¿no? Eh, que aquí les compartí, no sé si pudiste verlo, Erika. No, solamente aquí estoy compartiéndoles, aquí, digamos, primero una guía. Si te llama la atención leer a Kundera, más o menos cómo comenzar, ¿no? Cómo comenzar, qué preguntas, porque es algo diverso todo el mundo de Kundera. Y luego otra guía, eh, no, perdón, luego una reseña que hice no hace mucho para conmemorar su muerte. Cuando me enteré de la muerte quedé un poco impactado y dije, no, esto no puede pasar por alto, ¿no? Entonces, la que me gustó fue esta, La insoportable levedad del ser. Ahí no se puede ver. Aquí está. No se puede ver, ¿no? Déjame quitar el filtro. Eh, Bien, ahí es esta, La insoportable levedad del ser. Una obra con 312 páginas y desde que se inicia ya nos atrapa y primordialmente trata sobre, sobre los conflictos amorosos en primer momento, pero esto luego trasciende un poquito más, porque primero los personajes principales, ¿no? Está Tomás, está Teresa. Tomás es un médico que tiene cierta libertad en la forma de establecer sus relaciones, pero Teresa no tanto, ¿no? Ella busca así establecer una relación sólida y la tiene con Tomás. No por eso Tomás va a dejar, no por eso Tomás va a dejar de tener sus amoríos, tener sus extravíos, ¿no? Luego está Sabina, que es una artista que no le importa ningún tipo de relación, ningún tipo de vínculo. Luego está Frank, que deja su familia, deja su familia para establecer vínculos externos que sí incidan en su vida, ¿no? Totalmente contrario a Sabrina. Hay un perrito, se llama Karenin, también, y el hijo de Tomás, que se llama Simón. Bueno, el asunto es que, eh, por un lado, Tomás quiere desprenderse de todos estos vínculos afectivos, pero por otro lado, Teresa sí lo necesita consolidar. Para Tomás es ligero, digamos, establecer estos vínculos, pero para Teresa es pesado, ¿no? ¿Qué sucede? Teresa no le importa que no le importa que Tomás sea infiel, no importa que Tomás esté por allí con varias mujeres, lo que le importa es tener a alguien a su lado. Entonces ahí viene la discusión. Principalmente la discusión es si es sano en primer momento ignorar, digamos, todas esas traiciones solo con la idea de mantener a alguien al lado. Esa es la parte como ligera o pesada. Y la otra para Tomás, ¿no? Donde él sí es ligero, ¿no? Hace su vida, digamos, por supuesto, tiene consecuencias políticas, porque Tomás es un médico que publica algo en un periódico que va en contra, no recuerdo de qué partido, y lo votan, lo votan. Entonces Tomás queda siendo limpiador de vidrios en otras provincias, en otros países, va con Teresa, con Teresa, luego Teresa extraña su país y decide regresar sola, luego Tomás se siente solo después. Entonces, en toda esa travesía se ven los productos de la guerra, ¿no? Eh, las estructuras golpeadas, los cuadros de pintura, las imágenes que tú lees al principio de cómo es esta República Checa tan espléndida, tan bonita, y luego cuando es invadida, ¿no? ¿Qué sucede allí? Por otro lado está Sabina, que no le interesa nada y cuando habla con sus amantes, lo primero que dice es que no quiere ningún tipo de vínculo, no quiere nada, solo quiere pasar el momento. Entonces, pero quiere disfrutar del arte, ella quiere experimentar y lo hace y llega a Estados Unidos, huyendo de la guerra, llega a Estados Unidos, donde se queda
cuidando a dos señores mayores, ¿no? Entonces, la insoportable levedad del ser va a recoger, digamos, una psicología muy fuerte de parte de los personajes, una filosofía también, no sé cómo llamarlo, de Nietzsche me parece, ¿no? Donde al final ninguno sabe lo que quiere, no sabe hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a tenerlo, porque como por su propia condición no lo puede tener, no lo puede saber. Eh, en sí, aquí le comparto, Erika, la reseña que hice, si te gusta. Me dices qué tal y si me dices cuál novela me recomienda, yo votaría por mi mejor carta y te diría La insoportable de Balser. No sé qué te diría el profe, no sé qué te va a recomendar el profe, La despedida, La inmortalidad, La broma, no sé, pero yo te recomendaría La insoportable de Balser porque vas a notar, digamos, todos esos elementos filosóficos que no te lo he mencionado, la parte cultural también muy bonita, ¿no? Cómo se ve todo ese paisaje, cómo describen, digamos, los bosques, los edificios, luego cómo están estructurados los personajes, cómo tú en el discurso de esos personajes hasta sientes simpatía, ¿no? Tú, generalmente, yo por un principio sentía simpatía por Teresa. ¿Por qué Teresa soporta todo esto y cómo lo asimila? Luego me puse a indagar un poquito más sobre la vida de Teresa en la obra, o sea, de buscar esas respuestas, y se debe sobre todo a la crianza también de Teresa. Teresa tuvo una crianza muy difícil, ¿no? Donde su familia la abandonó y el único hombre que le da una estabilidad en su presente era Tomás. Mala suerte que Tomás tenía estas actitudes negativas, ¿no? Y un personaje que me gusta mucho, pero se lo doy con mucha sinceridad, es Sabina. Sabina, una artista que le encanta discutir, le encanta moverse, desplazarse, y que cuando habla con Frank, que sí está casado, lo destroza, ¿no? Lo destroza, lo humilla, ¿no? Y Frank sigue allí pisándole los pies a Sabina. Entonces, es aparte de graciosa, ¿no? Por toda esta trama que está bien entretejida, pero por supuesto pesa mucho la filosofía, ¿no? Donde cada uno de estos personajes sufren en el fondo situaciones que quizás ignoran o quizás que no quieren prestarle atención, ¿no? Por ejemplo, de su infancia, sobre su futuro, sobre su trabajo, hasta dónde deben llegar y cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman. Entonces yo recomiendo con los ojos cerrados a La insoportable levedad del ser. Adelante, Sí, profesor. sí, la obra cumbre, diríamos, la obra más filosófica, está llena de nihilismo, llena de las ideas de Nietzsche, está llena de existencialismo sobre la angustia, sobre el ser humano, sobre la existencia. Esa es la mejor obra. Claro, puedes leer también La lentitud, que te pondrá a pensar sobre el mundo ligero que llevas y el mundo pesado que no te lo lleva. Entonces, para profesor Edgardo, en mis ideas finales puedo concluir decirte, por ejemplo, para leer a Kundera, es buenísimo conocer a estos escritores checos, por ejemplo, Kafka, que es excelente. También cuando uno lee a Kundera, un referente es Jaroslav Haseka, que escribió el libro que se llama Las aventuras del buen soldado Sebeka, que es un Kafka, se escriben buenísimo, por lo tanto, Kundera es de esa línea también política de los totalitarismos y producto de las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que sufre mucho en Europa del Este. Tenemos entonces que notar en las obras de Kundera esa idea del absurdo también de Camus, esa idea del vacío, del sinsentido, y también las obras de Kundera nos detienen a pensar qué ideas están en mi cabeza y por qué lo hago, y qué el partido o qué ideología del partido o de la publicidad en estos momentos postmodernos me están guiando y me están haciendo actuar. Porque la idea que él siempre pone es el partido. El partido es, como dice Orwell, el que te vigila. Y ese que te vigilaba en Europa del Este eran los ojos de Stalin. Entonces, si Stalin te miraba, al final o quedabas, como dice el libro La piel, muerto, o te ibas a París
a llevar una vida bohemia como lo tuvo que hacer Kundera. Gracias, profesor Edgardo, por invitarme a tu conversatorio sobre Milan Kundera. Gracias, Erika, por Gracias. estar con nosotros. Bueno, una última, mis palabras finales. Después, Erika, si quieres decir algo de este diálogo. Bueno, primero debo decir que me parece que Kundera utiliza a sus personajes para hacernos cuestionamientos directamente a nosotros, a los lectores, ¿no? Donde nos cuestionamos realmente hasta qué punto podemos llegar, porque figurativamente el tema del viaje, de las relaciones, de la parte profesional, de la parte espiritual también, es importante para nosotros. Por lo cual, creo que Kundera nos desafía a eso, ¿no? A plantearnos esas interrogantes y ver de qué manera nosotros abordamos todo. Segundo, que en una historia converge política, cultura, filosofía, psicología, de todo, de todos. Nosotros como humanos tenemos todo esto convergiendo alrededor nuestro y estamos siempre deviniendo y no sabemos, digamos, de qué manera actuar, pero quizás estamos en un contexto que ignoramos. Yo, trasladando a Kundera a mi propia vida como mensaje, a veces digo, por ejemplo, esto de siempre ser productivo, ¿no? Tengo que producir siempre, tengo que hacer algo siempre, tengo que tener algo, tengo que tener mucha posesión. Yo me detengo y digo, esto pertenece a algún tipo de filosofía, filosofía del consumo, y está actuando sobre mí y tengo que pensar, tengo que detenerme, tengo que trabajar en mi ritmo y tener mi tiempo para preguntarme sobre mí mismo, sobre otros y sobre la vida. Tercero, que bueno, siempre va a ser bueno leer a Kundera, Erika, y también a los que vean el video, eh, con los ojos cerrados, la insoportable idea del ser, y espero que puedan estar en otras actividades del Club de Lectura Paideia. Bueno, sería, sería todo. Erika, si quieres decir algo o qué tal, qué te ha parecido. Bueno, la verdad, como dije al inicio, nunca he tenido el placer de leer a Kundera, pero siento que es un autor más que, basándose en la distopía, puede describir muy bien lo que estamos viviendo actualmente. Más que nada, vivimos en una sociedad donde el pensar ya es casi como un delito, por así decirlo. Aquellas personas que piensan, razonan y se toman el tiempo de analizar lo que estamos viviendo son aquellas personas que realmente son castigadas socialmente o incluso pues se les pone una etiqueta de ignorancia en vez de pues simplemente razonar y darnos cuenta que son personas que están viendo más allá. Eh, sí, la verdad siento que tiene mucho que ver con Orwell y de igual manera con Nietzsche y con Camus, basándose mucho en la distopía, pero trayendo muchas cosas a lo que estamos viendo actualmente. Tristemente vivimos en lo que es ahorita mismo estamos en la época de la pasión, estamos basándonos en el placer, ya no pensamos, ya no razonamos, y de igual manera tenemos demasiada información que nos hace creer que somos seres pensantes, pero en verdad somos personas ignorantes simplemente creyendo algo que otra persona dijo o escribió que realmente no es cierto. Muchas gracias, Erika, por tus palabras. Gracias, profesor. Y bueno, sería todo. Que pasen buenas tardes. Saludos.